A todos aquí esta noche. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos da para estar reunidos y congregados en su nombre. Creo que hemos empezado a ver muchas debilidades en nuestras vidas. Algo particular de las debilidades y algo importante de las debilidades es que el Señor se gloríe en medio de ellas. Porque el Señor utiliza las debilidades para sacar de nosotros lo peor, pero más para mostrarnos lo mejor de Él. Si estaba muy lleno, o si me decía ahora Juan Martín, y si yo lo llené todo. Bueno, entonces es una oportunidad maravillosa que el Señor tiene para glorificarse en tu vida. Porque el Señor se gloria en medio de eso. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar al Señor para encomendar este momento. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por la bondad que tú has extendido para con cada uno de nosotros. Señor, hoy nos presentamos delante de ti en humildad, Señor, en respuesta a un llamado que tú nos has hecho. Nos presentamos delante de ti como aquellos que tienen hambre y que tienen sed, que necesitan buscar de ti, que necesitan y anhelan tu presencia, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, que transforme nuestros corazones y que lo que tú, Señor, vayas a hablar esta noche sea palabra viva, eficaz, esa palabra como la espada de doble filo que corta y penetra hasta la necesidad que nosotros tenemos, Señor. Hoy nos queremos confrontar contigo, Señor, no para sentirnos, Señor, los más despreciados, sino para sentir que tenemos esperanza, que tú, Señor, has hablado hoy y que has traído, Señor, alimento para nuestras almas. Permite, Señor, que tengamos un corazón receptivo, un corazón sano y dispuesto para recibir lo que tú quieres hablar esta noche. Que nuestros oídos estén despejados, Señor, y conectados contigo, para que podamos entender, Señor, y discernir a través de la luz de la palabra lo que nos quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esta noche quiero tratar un tema que tiene mucho que ver con nuestro carácter y con la arrogancia que nosotros tenemos en nuestras vidas. Es un tema que hay momentos donde el Señor nos tiene que poner un alto para que nosotros entendamos la situación y podamos reflexionar acerca de nuestra vida y ser confrontados en muchas de las ocasiones en las que lo hemos sido con el Señor. Vamos a leer en Jueces capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Vamos a hablar acerca de la historia de Gedeón. Es una historia muy particular que hay en la Biblia, pero nos da esperanza de lo que nosotros necesitamos para nuestros tiempos. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera.
por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la tierra de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. En esta parte de la Biblia, en esta porción de la palabra, vemos acerca de un pueblo que está siendo afligido. Y miren que ha sido una constante en el pueblo de Israel ser afligido por sus enemigos. Pero ¿por qué estaba afligido el pueblo? El Señor lo había hecho, era porque el pueblo había hecho lo malo delante del Señor. Entonces el Señor, ¿qué hace con el pueblo de Israel? Los entrega en manos de Madián. Y Madián, los amalecitas y los del oriente atormentaban al pueblo de Israel. Pero mire que sucedía algo. Dejaban que el pueblo cosechara, que el pueblo floreciera y se viera como abundancia, que se viera como que vamos a tener un respiro, vamos a aprovechar de la cosecha, vamos a aprovechar de lo que hemos hecho. Y justo cuando ya iban a recoger la cosecha, se venía todo este poco de gente, se venían todos estos pueblos y acababan con todo. Cuando la palabra dice que eran como langostas, pues no son las langostas que conocemos en nuestra tierra, sino que son como unos grillitos. Y cuando ellos atacan los cultivos, lo vimos en una de las plagas de Egipto, cuando ellos atacan los cultivos, ellos arrasan con todo y acaban con todo el cultivo. Entonces, ellos están viendo que para el pueblo de Israel ellos eran como langostas, porque eran demasiados que iban y acampaban. ¿Y qué hacían ellos? Acababan con todo lo que tenían, y no solamente con la cosecha, sino que también acababan con todo su ganado y los empobrecían. En esto vemos una revelación muy increíble para nuestras vidas, porque nosotros podemos ver en ciertos momentos de nuestra vida que nos empieza a ir bien. Nosotros no estamos obedeciendo la palabra del Señor porque nos está yendo bien. Nosotros no estamos escuchando la voz de Dios porque nos está yendo bien. Y en muchas situaciones nos empezamos a alejar del Señor y aún vemos como que venga, estoy recibiendo como más cosecha, estoy recibiendo como mejor paga. Pero eso es una extensión de misericordia para que vea el Señor hasta dónde extiende sus brazos, sus alas, cubriendo el pecado y la maldad aún en medio de la prosperidad que Él había prometido. Porque Él les prometió al pueblo de Israel que iban a ser una gran nación allá. Y para ser una gran nación, ¿qué se necesita? Se necesita terreno, se necesita descendencia, pero se necesita también posición económica. Y la posición económica que le da, pues los cultivos, el ganado y con lo que ellos podían transar en ese momento. Hoy en día también eso da mucha posición, porque mire que Colombia no es un país del primer mundo. Colombia es un productor de materias primas, pero somos tan buen productor que llevan años y años y años sacándole, pero la misericordia del Señor aún sigue prosperando Colombia. Entonces, el pueblo de Israel tenía una provisión y una bendición del Señor. Entonces, ellos empezaron a sentirse como que, venga, vamos a prosperar, vamos a prosperar. ¿Y cuánto tiempo pasó? 7 años. 7 años donde con el esfuerzo, con el sudor de su frente, arrancar de nuevo y volver a cultivar y volver a tener el ganado. ¿Cuánto se demoran para eso? Un cultivo, por muy corto que sea, se demora meses. El ganado se demora años. Ellos llevaban ya 7 años en ese mismo tormento. Pero cuando abren los ojos
y despiertan a su realidad y despiertan a lo que están viviendo, se dan cuenta que necesitan ¿es a quién? Al Señor. Porque por sus fuerzas no eran capaces. Por la capacidad de ellos de cultivar tampoco era posible. Pero dice en el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, pero después de esa coma sigue algo muy importante y dice, ¿a causa de qué? De los madianitas. ¿A cuánto no nos ha pasado que en medio de la dificultad es cuando ahí sí clamamos al Señor? ¿Será que cuando estamos muy bien económicamente clamamos al Señor? ¿Será que cuando estamos muy bien de salud clamamos al Señor, levantamos los ojos y nos acordamos del Señor? Cuando clamamos al Señor, eso viene compuesto por una aflicción en la que estamos pasando. Pero mire que la aflicción no era por ellos. O sea, la aflicción no era por el Señor, era por ellos. Porque ellos habían desobedecido al Señor. Esa tierra era la tierra que el Señor les había prometido. Pero en medio de desobediencia, ellos en que empiezan a caminar en una tierra de muerte que no produce nada para ellos. Pero entonces cuando claman en medio de la aflicción, el Señor es justo, es fiel y nos oye. ¿Cuántos hemos clamado en medio de la aflicción y hemos escuchado la voz del Señor? Hemos tenido una respuesta del Señor. ¿Cuántos? Y los que no la levantaron también lo han hecho. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad es cuando uno necesita un oportuno socorro. En medio de la angustia y de la aflicción es cuando necesitamos un oportuno socorro. Después de que nosotros nos hemos metido en el problema más terrible de nuestra vida, en el problema más tremendo que nosotros decimos, de aquí no vamos a salir. Cuando decimos eso, de aquí no vamos a salir, estamos siendo conscientes que no vamos a poder por nosotros mismos. ¿Y a dónde tenemos que levantar nuestra mirada? Al Señor. En ese momento es cuando el Señor utiliza su mano de poder y gracia para sacarnos de ese lugar. Pero eso nos enseña a nosotros algo supremamente importante, que si salimos de ahí fue por nosotros, por la capacidad que tenemos de hacer negocios, por la lengua de paisa y culebrero que tenemos para convencer al juez y que no me mande para la cárcel, o para convencer al policía de tránsito para que no me ponga el comparendo. No. En el momento en que el Señor nos saca de ahí, tenemos que reconocer es que fue por el Señor. Y en ese momento nos debemos de dar cuenta de algo muy importante. Y es que debemos saber identificar cuándo terminamos nosotros y realmente cuándo empieza el Señor. Y ahí es donde podemos decir, Señor, hasta aquí llegué. Ya donde tú me quieras llevar, lo que tú quieras hacer conmigo. Y para eso he determinado 6 pasos fundamentales para poder definir en qué momento terminé yo. En qué momento mi arrogancia me permitió ir hasta el punto y en la situación en la que estoy, en la aflicción y en la angustia en la que estoy. Y lo primero que nosotros debemos de ver es que debemos reconocer nuestro estado actual. Porque uno dice, no, venga, no, yo no estoy tan mal, no, yo estoy muy bien. No, yo no tengo deudas, simplemente me llaman como 3 banquitos por ahí, pero esas deudas prescriben después de 3 años. Mentira. Reconozcamos el estado en el que estamos. ¿En qué estado estamos? Estamos mal. ¿Qué nos ha pasado? Pues me ha pasado de todo, un carro por encima, una tractomula y quedé vuelto nada. No tengo con qué comer esta noche, no tengo con qué pagar el arriendo, me van a echar de la casa, no tengo con qué pagar la universidad, no tengo con qué responder. Reconocer nuestro estado actual es darnos cuenta hasta dónde llega nuestra capacidad, hasta dónde llegamos nosotros. Después, el segundo paso de ahí es reconocer que hemos fallado. Es que muchas veces podemos ver que estamos mal, pero dice, no, pero es que yo estoy mal porque es que ese socio me tumbó.
y en el negocio que nos habíamos metido, él se llevó toda la plata. No, estamos mal porque se cayó, de pronto muy jóvenes, pero se cayó el DMG. Ah, por ahí hay algunos que se acuerdan. Estamos mal porque yo hice esta inversión. Estamos mal porque puse toda mi confianza en esa mujer. Pero este punto es muy importante de que reconozcamos, Señor, sí, yo he fallado. Señor, yo he faltado a mi palabra. Señor, es por mi culpa, es por no haberte escuchado. Este punto es muy importante porque nos damos cuenta que en el lugar donde estamos, o sea, donde terminó nuestra naturaleza y nuestras fuerzas, fue por nuestra culpa. Primero, vamos a ver alrededor cómo estamos, quién quedó con nosotros. Estoy peleado con mi papá, estoy peleado con mi mamá, estoy peleado con la Diana, estoy peleado con Data Crédito, estoy peleado con mi novio, con mi esposo. Veamos la situación después. Venga, yo reconozco por qué estoy aquí. Fue por mí, fue mi falla. Y de ahí pasamos al siguiente paso, que es reconocer que no podemos en nuestras fuerzas. Esta sí que es difícil, porque uno dice, es que si me dieran la oportunidad, vea, yo lo haría. Es que si alguien me diera algo para un negocio, un empujoncito económico, es que si esa mujer me diera la oportunidad, es que si ese hombre me diera la oportunidad, yo podría. En este momento ya sabemos en el estado en el que estamos, sabemos que fue por error de nosotros, entonces reconozcamos que no tenemos fuerzas, que ya no somos capaces de continuar. Y cuando reconocemos que nuestras fuerzas caen, desfallecen, que flaqueamos y que lo único que tenemos es voz para el siguiente paso. Y el cuarto paso es clamar al Señor por misericordia. Aquí estamos ya viendo más detalladamente para qué nos sirve la aflicción. Y los que están pasando por aflicción, aquí nos estamos dando cuenta a profundidad de qué es lo que nos está sucediendo. Cuando ya no tenemos fuerzas, lo poco que te quede de fuerzas, no lo utilices para hablar ni rajar de los otros. Utilízalo ¿para qué? Para levantar la mirada al Dios Todopoderoso, para levantar la mirada a aquel que te creó, que te formó y que ha querido bendecirte toda tu vida, y clamar por misericordia. Cuando yo clamo por misericordia, el que clama por misericordia es el que se da cuenta que en el lugar que está es el lugar que se merece. Pero solo alguien que tenga misericordia de él se va a agachar, extender la mano y levantarlo. Solo alguien que puede tener misericordia es como el buen samaritano que vio al herido y extendió su buena mano. ¿Quién es ese que tiene misericordia para con nosotros? Al que nosotros clamamos, nos oye y nos responde. Quien debía haber sido la primera opción en nuestra vida, pero lo dejamos para el final. Por eso es que el Señor utiliza las debilidades para que nosotros reconozcamos y para que nosotros clamemos verdaderamente al Señor que necesitamos su ayuda. Y yo sé que no estoy hablando con personas que no han sufrido en esta vida. Yo no estoy aquí hablando con personas que en todo les ha ido muy bien. Yo estoy hablando aquí con personas de las cuales el Señor ha tenido misericordia una y otra y otra y otra vez. Y si tú crees que no es así, es tu arrogancia la que te va a llevar al lugar tan profundo, a un hueco tan profundo que lo único que vas a ver es la luz del Señor para que los saque de ese lugar. Es que tantas veces el Señor ha tenido misericordia de mi vida que yo a veces no entiendo por qué la gente sigue como mulas y no buscando al Señor, no clamando por Él. Si es tan sencillo, Padre, mira dónde estoy, te necesito. Padre, mira lo que me está pasando.
socórreme, ayúdame. Pero yo no lo voy a hacer si no he vivido esos pasos anteriores, porque o si no, estoy tratando de utilizar al Señor como salvavidas para una situación. Y eso a dónde me va a llevar, a una situación peor. Porque si de una persona el Señor saca espíritus inmundos, saca demonios, pero Él no los llena con la presencia del Señor, el estado posterior va a ser peor que el primero. Y si el Señor nos ha sacado de ese lodo, del hoyo donde nos habíamos metido, en la situación en la que estábamos, y nosotros no volvemos al Señor, es porque realmente no tuvimos un reconocimiento total de la debilidad que nos llevó allá. Después de que clamamos al Señor y levantamos las manos y le decimos: Señor, misericordia de mi vida, ahí es cuando el Señor me dice: hijo, vuélvete de ese mal camino, deja la forma mala de andar, deja ese vicio que te está llevando a todas esas situaciones, deja de ser mentiroso, deja de ser ladrón, deja de ser rencoroso. Eso es podernos encontrar realmente con la senda correcta que es el Señor. Y después el Señor empieza a enseñorearse de todas esas áreas de nuestra vida. Como decía Luce ahora, es que tu problema es en el área sexual. Venga, yo voy a ser tu Dios en el área sexual. Es que tu problema es en el área económica. Yo voy a ser tu Dios en el área económica. Es que tu problema es en la ira, en la depresión. El Señor empieza a descabezar todos esos dioses que nosotros hemos creído, porque como la humanidad y las humanidades nos han enseñado de eso, que nosotros somos autosuficientes, entonces empezamos a idealizar. Es que si yo me lo propongo, yo lo puedo hacer. Y empezamos a crear muchos dioses en nuestras vidas. Y el Señor, cuando se empieza a enseñorear de esos lugares, es cuando vemos con otros ojos la angustia por la que pasamos. Solo Job vio al Señor en su gloria y se gozó después de haber vivido todo ese proceso, después de haber vivido todas esas cosas en las cuales llegó hasta derretirse la piel de él y aún ver la gloria de Dios ahí. Vamos a leer en Jueces capítulo 6, del versículo 36 al 40. Porque resulta que Gedeón es un hombre que el Señor escoge y le hace un llamado para libertar ¿qué? A su pueblo. Cuando el pueblo clama, el Señor viene en respuesta. Y cuando el Señor viene en respuesta, trae unidad. Dice así: y Gedeón dijo a Dios: si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea, es un trapo. Lo puso en la tierra y solamente el rocío cayó en el trapo. Y entonces lo escurrió y recogió agua hasta llenar un tazón. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira. Este es descarado contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Antes de eso, en la lectura que hacemos antes de Jueces 6:36, el Señor le hace el llamado a Gedeón y Gedeón ve la presencia del Señor,
le lleva un sacrificio, se lo presenta al altar y sucede un milagro maravilloso. Después de que él ve esta obra tan maravillosa, le pide estas señales al Señor. Y aquí es cuando nosotros aún nos damos cuenta que qué desconfiados somos, aún probando al Señor en su palabra. Pero cuando el Señor había decidido salvar al pueblo de Israel, aún tuvo estos cuidados con Gedeón. Y Gedeón le pide al Señor que actúe de esa forma. Y el Señor le cumple de esa forma. Cuando nosotros estamos saliendo de un proceso de aflicción, el Señor lo que empieza a traer es palabras de afirmación. Antes habíamos visto toda la mentira y todo lo que nos había pagado mal en lo que nos habíamos metido. Ya lo hablamos del negocio, de las mujeres y de todas nuestras debilidades. Pero el Señor empieza a establecer verdades en nuestra vida. Y a través de esas verdades, Él empieza a traer certeza de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y eso es lo que le empieza a mostrar a Gedeón. Lo empieza a convencer a él, pero no solamente convencerlo por lo que iba a pasar, sino que así actúa el Señor. Y cuando dejamos que Él tome decisiones en nuestra vida, Él trae certeza y confianza en el rumbo que empieza a tomar nuestra vida. Resulta que después de ahí, el Señor va a mandar a Gedeón con algunas de las tribus de Israel a libertar a todo el pueblo. O sea que se van a ir ¿a qué? A la guerra. Pero cuando el Señor le dice a Gedeón que vaya a la guerra, el Señor le empieza a dar unas pautas de cómo era que lo iba a hacer. Porque él envió mensajeros para poder recoger muchos guerreros. Y esos guerreros acudieron al llamado y se presentaron para ir a la guerra. Pero en Jueces 7, versículo 2 dice, el Señor que es aún mucho pueblo, porque Él había llamado a muchos y ellos habían acudido. Aún todos los que había llamado eran pocos para Gedeón, los madianitas y todos los hijos de Occidente eran muy pocos. Pero Gedeón estaba confiando en la palabra del Señor por las señales que había recibido de él. Y dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y póngale cuidado a esta parte que sigue. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Eso determina nuestro corazón. Eso determina las decisiones que el Señor toma sobre nuestras vidas, que aún pueden ser ilógicas para nosotros, pero que nos muestra que lo que el Señor va a hacer en nuestra vida es por su mano, mas no por lo que nosotros hemos hecho. Recordemos que una de las cosas que debemos de reconocer es que ya no tenemos fuerzas. Imagínense un pueblo que no ha tenido cosechas, que no ha tenido ganado, que ha sido un pueblo empobrecido, y ahora el Señor le dice, todo el pueblo que usted llamó es mucho. Y yo no quiero mandar a ese poco de gente, sino que voy a empezar a recortarles para que después no vayan a decir, el Señor conociendo el corazón de ellos, descubriendo el corazón de ellos, el Señor descubriendo el corazón de nosotros. Porque muchas veces el Señor nos dice, yo te voy a dar ese trabajo. Y uno le dice al Señor, Señor, pero llevo 10 años aplicando para ese puesto y ahora ni siquiera me he inscrito. ¿Será que sí? Yo te lo voy a dar. Pero cuando dejamos que el Señor tome el timón y el control de nuestras vidas, Él empieza ¿qué? A recortar de nuestras capacidades. Él empieza a recortar de nuestras habilidades. Llegar hasta tal punto en decir, tú me vas a mandar a morir. Porque mire lo que sucede después, que el Señor vuelve y le dice, aún es mucho pueblo todavía, porque aquí después de eso le dice, dígale a todo el pueblo que los que tengan miedo, que los que se quieran devolver, los que no estén seguros y los que no crean que puedan ir a la guerra, que se vayan para su casa, que no hay problema,
que aquí no les vamos a llamar a lista ni nada, váyanse para su casa. Y de ahí se devolvió un poco de gente que yo no, y ellos digamos que en su lógica, viendo cómo eran los madianitas y todo ese pueblo, pues yo no, aquí van a aparecer todos, entonces me dieron la oportunidad, dime para mi casita, me voy para mi casita, sigo en mi pobreza, sigo en mi necesidad. Pero aún el Señor le dice, venga Gedeón, es que aún hay mucha gente, vamos a bajarle un poquitico a eso. Y ahí ya saltamos al versículo 4 del capítulo 7 y dice, y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y después de eso, el Señor saca otro poco de gente y le dice a Gedeón, estos son los que van a ir a la guerra. Y mire los que quedan ahí. Después en el capítulo 6, versículo 6 y versículo 7, dice, y fue el número de los que lamieron el agua, porque el Señor también le puso una señal a él. Le dijo, los que van a ir a la fuente, van a ir al río y van a beber agua. Y solo los que lamieron el agua con la mano, o sea, que cogieron con la mano y la llevaron y tomaron, esos fueron los que el Señor escogió. Los demás que fueron y metieron la cabeza al agua, demás que estaba haciendo calor, esos no van a ir. Y todo el resto, bueno, y llevaron el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos fueron? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás, todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Imagínense esto. Vienen de una aflicción tremenda. Vienen de ser pobres. Vienen de ser atormentados. Y no solamente de ser atormentados, ¿en dónde están viviendo? En cavernas, en huecos. ¿A dónde nos lleva el enemigo en medio de la aflicción a nosotros vivir? Pues a volvernos hipócritas, a volvernos mentirosos, a escondernos en cavernas, a ocultar nuestra realidad. Así estaban ellos, estaban metidos ahí. Pero después el Señor le dice, con estos 300 y una ñapita también tú irás, la 301. Iban a ir a la guerra. Y después de que ve esos 300 hombres, imagínense a un ejército que eran como langostas, que ni siquiera los habían podido contar ni los habían podido censar. ¿Qué van a hacer 300 hombres contra un ejército? Después el Señor le da una estrategia y le dice, venga, yo sé que tú no tienes la capacidad mental, no tienes la inteligencia para hacerlo, ven, yo te doy también la estrategia. Y después de que el Señor le cuenta la estrategia, que eso está en Jueces 7 del 15 al 23, el Señor le cuenta cómo van a librar la guerra. Entonces uno piensa, Señor, son 300, a cada uno de esos les va a dar un tanque de guerra, un helicóptero, y no van a ser 300 a pie, sino que van a ser 300 en tanques, van a ser 300 en aviones. ¿Qué dice el Señor? Ya a ustedes les voy a dar ¿qué? Una lamparita y una trompeta. Imagínense ir a la guerra con una lámpara y con una trompeta. Eso es ilógico. Pero el plan y la estrategia del Señor la está guiando. ¿Es por qué? Porque Él lleva ya el timón. Recuerde que nosotros ya definimos hasta dónde llegamos nosotros. De aquí en adelante, ¿quién le corresponde? Al Señor. Y es cuando el Señor te dice, tú tranqui, que yo me encargo. Y ahí es cuando el Señor dice, es que si es por tus fuerzas, nunca me hubieras buscado. Pero como no es en tus fuerzas, ahí es donde yo te voy a decir, sígueme a mí, sigue mis consejos. Y el Señor le da una estrategia increíble a Gedeón que ni aún hoy en día se podría replicar. ¿Qué ejército se va a ir a librar esa batalla? ¿Será que los de Ucrania se van a ir con una linterna y una trompeta a ganarle a los de Rusia? No, va a ser imposible. Pero el Señor, ¿qué le dice? Divídelo en 3 grupos, o sea, 100, 100 y 100. Y cada grupo se va a ir para rodear todo el campamento. Y después de que rodeen el campamento, a la voz de Gedeón va a decir,
por el Señor y por Gedeón, y van a por la espada del Señor y Gedeón, y van a reventar las teas que tenían, que estaban cubriendo la luz, porque la lámpara la tenían oculta. La van a reventar y van a sonar las trompetas. Y después de que la revientan y suenan las trompetas, el Señor trae confusión en medio de todo ese ejército, y ellos levantan la espada uno contra otros y se matan solitos. Después de toda esta estrategia que el Señor le está mostrando a Gedeón y de la batalla que acaban de librar, yo le hago esta pregunta: ¿quién en sus 5 sentidos se hubiera imaginado ese milagro tan increíble? ¿Quién? Ahora la pregunta es para ti. Después de que tú viviste un momento de aflicción, ¿habías pensado el milagro tan maravilloso que el Señor iba a hacer en tu vida? ¿Será que tiene lógica lo que el Señor ha hecho contigo? La forma que ha tratado tu vida, de donde te ha sacado, las cosas que Él ha hecho para traerte de nuevo a sus brazos. Pero el Señor en su palabra dice que sobre toda situación debemos descansar en paz. Si el Señor te ha dado una palabra, es porque el Señor ha traído una respuesta sobre tu vida. Si el Señor ha hablado sobre una situación que tú estás viviendo, es porque Él se va a encargar de ti, independiente de lo irracional que pueda parecer para nosotros. Es que llevo 30 años peleado con mi padre y ahora tú me estás pidiendo que lo llame, sabiendo que Él antes me buscaba para acabar con mi vida. Y el Señor le dice: sí, llámalo. Y después de que lo llamamos, suceden cosas increíbles. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa la situación en la que estemos, no importa por el valle que estemos pasando, no importa los lugares que hayamos pisado, porque podríamos nosotros decir: no, es que si yo contara lo que yo he hecho. Recuerda que sobre todas esas cosas el Señor traerá paz. Recuerda que sobre toda situación en la que tú estés pasando, el Señor traerá paz. El Señor traerá descanso. Y aquí vemos que el Señor utiliza las aflicciones para volvernos otra vez a Él. Ahora, cuando cantábamos que todas las cosas ayudan para bien, es porque el Señor utiliza tanto lo bueno, tanto las promesas que ha hecho para con nosotros, la provisión que te ha dado, el sustento que te ha dado, pero también lo malo que nos está pasando, la situación en la que nos hemos envuelto. Todas las cosas para nosotros se convierten en bien. ¿De quién depende? Es de nosotros. Y hasta dónde llegamos hasta que reconozcamos que nuestras fuerzas se han acabado. Si no hemos llegado al punto, y si aún tú sigues luchando con situaciones, una situación que acompleja a todos, la pornografía. Es algo que podemos decir: bueno, yo tengo la decisión de dejarlo y voy a cortar hasta aquí y no voy a seguir deshonrando al Señor con esto. Pero ¿hasta cuándo tú seguirás haciendo promesas para dejar una situación y volverla a romper? Solo hasta el momento en que tú estés metido en un hoyo tan profundo que ni tus fuerzas te van a sacar, que ni tu habilidad te va a sacar. Y si aún tú estás luchando con esas situaciones, si aún tú estás luchando con esas debilidades y dice: no, yo puedo lograrlo, yo voy a alcanzar a lograrlo, es que solamente tengo que poner un poquitico más de esfuerzo, yo te voy a decir algo: aún te falta más aflicción. Y si aún tú crees que yo de esta salgo, pregúntenle a Sansón.
Y si aún tú crees que tienes fuerzas para apagar todo lo que el enemigo ha incendiado en tu vida, pues el Señor aún va a permitir más aflicción. Porque recuerden que el pueblo de Israel era atormentado porque el Señor se lo había permitido, porque Él los había entregado en manos de los madianitas. El Señor va a dejar que tú llegues tan profundo para que la única esperanza que tú tengas sea el Señor. ¿Hasta dónde vas a llegar tú? Hasta donde la arrogancia tuya te lo permita. ¿Hasta dónde vas a estar tú en medio del lodo? Hasta cuando no te sientas ahogado en deudas. Hasta cuando no te sientas ahogado en peleas, en angustias. Solo ahí el Señor lo mira con amor y gracia y extiende esa mano de donde estás y te saca. ¿Cuántos estaremos pasando esta noche por alguna situación así? No estoy hablando de casos particulares, pero tú conoces tu vida y tú conoces lo que estás viviendo. ¿Cuántos aquí necesitamos al Señor que nos rescate? ¿Cuántos aquí necesitamos una palabra oportuna que nos salve de la situación en la que estamos viviendo? Yo quiero que los que necesitan un oportuno socorro del Señor vengan aquí al altar. Y le voy a pedir al equipo, todo el equipo, que venga y oremos. Porque la situación en la que tú estás, el momento difícil por el que estás pasando, no te define. Esa no es tu realidad. El Señor ha extendido misericordia por ti por una promesa que hizo en tu vida. Por favor, estemos de pie. ¿Quiénes son esos que necesitan la mano del Señor y que van a clamar y decir: Señor, socórreme del lugar de donde estoy? Por favor, no tengas miedo, porque aquí no vamos a buscar para exponer a nadie. No tengas miedo de venir, porque aquí no vamos a buscar para señalar a alguien. Todos somos necesitados y en algún momento nos hemos sentido tan avergonzados de nuestra vida, tan avergonzados de nuestra situación, que lo único que nosotros podemos hacer es decir: Señor, si tú no vienes a rescatarme hoy, yo voy a morir, yo no voy a poderlo lograr, no voy a poder continuar. Señor, ven a mi socorro, ven a mi encuentro. El Señor es tu Salvador, el Señor es tu sanador. ¿Cuál es la aflicción que tú estás viviendo? Preséntale hoy al Señor y dile: Señor, yo no he podido, yo no lo he logrado. Señor, yo no tengo fuerzas, yo no soy capaz, yo soy incapaz de salir adelante. Pero hoy sí reconozco que solo por ti lo voy a lograr. Hoy reconozco que hasta aquí llegué yo. De aquí toma tú el mando de mi vida, control de mis emociones, control de mi vida. Toma tú el timón y sácame de la situación en la que soy, de lo que estoy viviendo. Señor, es que me duele. Señor, es que siento temor, siento pánico, siento terror. Pero hoy tú extenderás tu mano de amor y misericordia y me vas a rescatar y me sacarás de ahí. Es que el lugar donde tú estás no es la realidad que el Señor tiene para tu vida. Es que el lugar donde el enemigo te ha metido ha sido por las decisiones que has tomado. Pero el Señor te sacará de ahí. Él te restaurará. Él traerá a ti una nueva vida. Él traerá a ti un nuevo ser. Porque el Señor todo lo hace nuevo. Preséntale al Señor tu vida. Preséntale al Señor su aflicción o sus aflicciones. Y Él traerá un milagro sobrenatural sobre tu corazón. Le quiero hablar esta noche a alguien que el enemigo le está hablando al oído y le está diciendo: ¿tú qué haces ahí parado?
que lo has intentado tantas veces, esta vez no va a ser diferente. Eso es mentira del enemigo. Y si tú has escuchado esa voz, clama socorro al Señor, porque el enemigo no quiere que tú salgas de la misma situación, no salgas del lugar donde te has metido. Pero hoy el Señor va a traer libertad y va a traer sanidad a tu vida. La aflicción por la que tú estás pasando, Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Porque el Señor utiliza la debilidad para decir que tú eres fuerte en el Señor. Si el enemigo esta noche te está sembrando temor por dejar de luchar, eso es una respuesta divina, que el Señor hoy te va a librar de las garras del enemigo. Padre, hoy clamamos, Señor, por un milagro sobrenatural, Señor. Hoy clamamos para que vengas y traigas, Señor, libertad a su corazón, libertad a su vida. Que lo que el enemigo ha sembrado en su corazón y las mentiras que te ha dicho, eso no te definen. Tú no eres eso. Tú eres una hija del Señor. Que tú eres una hija para su gloria y para su honra. El Señor hoy te dice: hija mía, confía en lo que yo te estoy hablando y lo que te estoy diciendo, porque palabras de verdad son las que he hablado en el secreto, en lo oculto, en tu morada. Y la promesa del Señor es verdad, porque Él es fiel, porque Él es justo. Padre, trae, Señor, trae libertad, Padre amado, sobre su corazón, sobre su vida, Señor. Trae, Señor, un corazón entendido para discernir la situación en la que vive. Trae un corazón, Señor, que desea y anhela primeramente a ti, Señor. Así como Gedeón derribó el altar de Baal y la imagen de acera, tú vas a derribar esos dioses que has establecido en tu corazón y le vas a entregar toda tu vida, toda tu fuerza, porque Él es el único Dios que va a gobernar sobre ti, el único Dios verdadero, el único Dios que traerá libertad a su corazón. El Señor no te va a dar más aflicción, sino que te va a dar libertad. Padre, hoy clamamos, Señor, porque la aflicción en la que has estado viviendo la ha llevado, Señor, a tener un dolor profundo en su corazón, donde ni siquiera puede ver un futuro claro para su vida, donde no puede ver un futuro claro, Señor. Pero tú, Señor, vas a sanar un corazón herido, un corazón que ha sido maltratado. Y tú vas a sanar, Señor, a esta hija tuya para que resplandezca en tu gloria. Permite, Señor, que su vida sea un reflejo tuyo, Señor. Dale fuerza, Señor, aún más allá de lo que ella necesita. Restaura, Señor, completamente su vida, su corazón. Y que sea, Señor, un milagro tuyo. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, Señor. Agradecemos, Señor, tu bondad en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Señor, tú traerás descanso, tú traerás sanidad, tú traerás restauración a las familias, traerás restauración a los hogares. Sanarás toda ansiedad, sanarás toda depresión, Señor. Hoy clamamos a ti y rogamos, Señor, ven a nuestro encuentro. Y el encuentro que el Señor quiere tener es contigo,
un encuentro sobrenatural y sanador. Bendito Dios Todopoderoso. No pares de clamar. Si te ha gustado lo que acabas de ver, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas.